Bueno, en este video vamos a explicar el capítulo 2 de Roy Ora en su historia económica de la Argentina en el siglo XIX. Este capítulo 2 tiene que ver con la economía a partir de- del proceso revolucionario o, como lo llama él, la apertura del comercio atlántico y la expansión ganadera. Eh, bueno, Roy Ora lo que hace es describir los vaivenes de la económica a partir de la guerra de la independencia iniciada en 1810, ¿no? Entonces, él plantea en un principio que desde 1810 y hasta más de una década, ¿no? Principalmente, la guerra fue parte constitutiva del escenario en el cual debió desenvolverse la actividad económica en el Río de la Plata. La guerra en el Río de la Plata destruyó una gran cantidad de recursos materiales y humanos. Y necesitó innumerables recursos materiales que se, que se solventaron mediante una presión fiscal que afectó principalmente a las grandes fortunas, ¿no? A la élite comercial que, que venía conformada desde la época colonial. Bueno, por el territorio pasaban los ejércitos, saqueaban los recursos. Una zona muy afectada fue la banda oriental, Entre Ríos, Santa Fe, todo lo que es el litoral, y se puede ver que se vio disminuida la hacienda en 2/3 en la década en el tiempo de una década, ¿no? Como lo vimos la otra vez en el proceso artiguista. Y los territorios donde se estabilizaban los frentes de combate, como por ejemplo el noroeste argentino, vieron que la riqueza empezaba a disminuir al ritmo de que marchaban y contramarchaban las tropas de, de uno y de otro bando, ¿no? La escasez de mano de obra, como nosotros siempre dijimos, afectó principalmente en el litoral, ya que esa región carecía de una importante mano de obra y, y esto lo empeoró la presión reclutadora de los ejércitos, ¿no? El autor dice que en la primera década revolucionaria cayó el Producto Bruto Interno, Producto Bruto habla, ¿no? Porque hablar de Producto Interno es complejo en un contexto donde no existen fronteras definidas. Él dice que cayó en un 20%. Para mí es un poquito más, pero bueno, es un análisis económico que plantea el autor. Sin embargo, lo que afectó más fue la pérdida del circuito mercantil con el Acto Perú, ¿no? Lo que es las minas de Potosí, esta zona quedó fuera del control de Buenos Aires y lo que hizo fue privar la revolución de los recursos mineros y lo obligó a buscar nuevos recursos, ¿no? Otras fuentes de recursos alternativas para financiar este Estado y que terminó siendo el comercio atlántico, ¿no? El recurso aduanero, el recurso del impuesto a la importación y a la exportación. Bueno, los grandes comerciantes porteños fueron las primeras víctimas de esta crisis que trajo la independencia. Tengamos en cuenta que los comerciantes componían el sector social mejor posicionado, la apertura comercial. Al puerto no lo favoreció a este sector, ya que debieron ceder ese lugar a los comerciantes europeos, principalmente los británicos. En el curso de pocos años, los comerciantes extranjeros, como dijimos, fueron desplazando casi por completo a los comerciantes nativos en el tráfico internacional e incluso perdieron posiciones dentro del comercio interno. Ahora, la integración a la economía mundial, según el autor, fue beneficiosa para la Pampa. Los mercados europeos comenzaron a absorber cada vez más productos pecuarios, ¿no? Derivados del ganado vacuno,
mayor cantidad y a mejor precio del periodo prerevolucionario. A su vez, las industrias europeas transformaban en las principales proveedoras de bienes importados, principalmente eh, a los sectores de bajos recursos, cosas que antes no ocurría, ¿no? Sino que eran bienes de consumo suntuarios. Ahora las industrias europeas se empiezan a exportar y estas regiones empiezan a importar productos más baratos, principalmente para los sectores populares. Hay una transformación en el patrón de importaciones, como digo, que dejó de estar dominado por productos caros, ¿no? Para basarse en bienes de consumo popular, en síntesis. Y la principal industria fue la textil. Las importaciones de algodón británico, hay unos números ahí que marca el autor, pasaron de 3 millones de yardas en 1815 a 15 millones de yardas en 1824. ¿No? Es más, llega a 20 millones de yardas en 1834. Pero las importaciones británicas también comprendían productos de ferretería, de vajilla, de porcelana, bueno, todos esos productos de, para el consumo. Acá al lado, una pausa. Veremos que paren un poco. Entonces decíamos, en el litoral los textiles casi completamente desplazaron a la producción americana, ¿no? En el litoral, los textiles que venían de afuera los desplazaron casi totalmente. En el interior fue lo contrario, ¿no? Porque los altos precios del transporte fue la principal barrera proteccionista, es decir, no podían llegar esos productos baratos al mismo precio en Buenos Aires, en los puertos del litoral, que en el noroeste argentino, donde siguió existiendo la producción nativa por encima de las importadas. A partir de 1830, los productos ingleses empezaron a tener competencia de otras naciones, como Estados Unidos, Alemania, Francia, y la fiebre importadora generó un flujo de metálicos del Río de la Plata hacia Europa. A mediado plazo, el incremento de las importaciones rurales compensó ese desequilibrio en la balanza comercial y, como dijimos en un principio, el principal producto exportable fue el cuero. También se exportaba carne salada, crines, cebo y otros productos derivados del vacuno, ¿no? Entonces, se sentaron las bases de la aparición de la estancia de un tamaño desconocido en la era colonial, y estas se establecieron principalmente en las regiones fronterizas contra el Indio, al sur de la ciudad de Buenos Aires. Durante la colonia, las principales estancias productoras de derivados del ganado vacuno estaban en la banda oriental. Y ahora en esta época, en la década del 30, 20, 30, empezaron a aparecer al sur de la provincia de Buenos Aires. Bueno, desde la crisis de la independencia, entonces podemos decir que el precio de la tierra comenzó a registrar una suba sostenida en las 3 primeras décadas y a extenderse, como dijimos, hacia la frontera, pasando la frontera. Y la contracara de la abundancia de tierras que había en el Río de la Plata fue la escasez de mano de obra. Además, los escasos pobladores rurales eran productores autónomos, ¿no? Tenían su propia tierra, entonces podían ganarse la vida sin la necesidad de recurrir al trabajo asalariado. Y esto afectó, además, en la época revolucionaria y las guerras civiles, a la mano de obra, digo, la presión enroladora de los ejércitos.
los empresarios rurales no les quedó otra que aumentar los salarios, atrayendo a las personas que venían del interior hacia el litoral. Hay un flujo que viene del interior en búsqueda de mejores salarios. Y los elevados salarios llevó a los empresarios rurales a invertir las actividades que requerían menos mano de obra. Por eso hay una acentuación en la producción ganadera, ¿no? Que por encima de la agricultura, que empezó a absorber capitales, tierras y los brazos destinados, que eran destinados al cultivo de grano, ¿no? En cuanto a la ganadería, la mayor inversión estaba, como dijimos, en los gastos que debía, digamos, asumir el empresario en los salarios, ¿no? Pero también estaba en el ganado mismo, los gastos de la empresa ganadera. El ganado criollo solo era preferible por el cuero, ¿no? Que era más duro y se pagaba más en el mercado europeo. La tierra estaba en un tercer plano, digamos, por debajo de los salarios y el ganado. Y, por ejemplo, este rubro de inversión, que era la tierra, llegaba al 30% de la empresa. El resto de la inversión, que eran viviendas, corrales, las herramientas, no llegaban al 10%. Entonces, como decíamos antes, con la pérdida de la zona minera, el Estado revolucionario no le quedó otra que incentivar la importación y la exportación para la recaudación fiscal. Todas las administraciones se comprometieron con recursos para extender el dominio de la tierra, la pacificación de la frontera, sancionar y asegurar los derechos de la propiedad sobre el ganado, sobre la tierra, y obviamente asegurar el orden en la campaña para disciplinar a los sectores populares que la revolución movilizó y politizó, ¿no? Como venimos viendo. Pero ¿qué pasa? Buenos Aires, gracias al control principal de la aduana de exportación e importación, desarrolló una capacidad impositiva muy por encima por el resto de las provincias. Hay un cuadro muy descriptivo, ¿no? Se pueden fijar en la página 58 del texto, donde dice, por ejemplo, Buenos Aires, los ingresos fiscales en peso fuerte eran en 1841 de 1.965.347. Y la población era, en 1938, no porque hay diferentes años, pero son muy cercanos, era de 153.576, es decir, los ingresos fiscales por habitantes era de 13,0. Si vamos a, no sé, Córdoba, entre ingresos fiscales y población, estamos hablando de los ingresos fiscales por habitantes eran de 1.4, de 13.0, 1.4. El que más le hacía llegada a Buenos Aires era muy por encima de Córdoba. Entre Ríos, por ejemplo, tenía ingresos por habitantes de 2.5. Por lo tanto, era mucha la diferencia que había entre la recaudación fiscal, ¿no? Digamos, comparada con los habitantes de Buenos Aires con el resto de las provincias. Esta gran diferencia de distribución de recursos de un protoestado, ¿no? Porque, digamos, estamos hablando de una confederación que todavía faltaba mucho para la organización del Estado, que fue argentino, es lo que generó la inestabilidad reinante en la región por más de medio siglo, ¿no? Y esto comenzó a estabilizarse a partir de la caída de Rosas, y la batalla de Caseros, que vamos a ver más adelante, a favor de una élite terrateniente que terminó de consolidar el Estado argentino con un modelo económico acorde a sus intereses. Bueno, para terminar, ¿no? Que me interesaba más que nada estos conceptos económicos, el autor también hace una crítica a los conceptos económicos de la corriente historiográfica del revisionismo histórico,
yo creo que lo hace desde un lugar de las matrices de pensamiento eurocéntrica, ¿no? Desde el liberalismo y quizás algo de materialismo histórico hay, ¿no? Porque inclusive esboza que digamos, el libre cambio favoreció de alguna forma a los sectores populares, ¿no? Porque digamos, abarataba los costos de producción. Eh, y si ustedes se ponen a ver lo que planteaban el socialismo al principio del siglo XIX en la Argentina, principio del siglo XX en la Argentina, es más o menos estas posturas. Eh, Así que bueno, lo interesante del texto tiene que ver con los datos económicos que plantea el autor. Bueno, espero que nos veamos en la clase. Nos vemos.